Atahualpa, compartiendo unos mates y para conversar un poquito sobre esta fecha que es el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural. Contanos un poquito desde tu perspectiva como abogado y desde tu experiencia, para vos, qué es la diversidad cultural y de alguna manera qué impacto tiene esta mirada en la sociedad en general. La idea, gracias Diana por la oportunidad. La idea de la diversidad cultural tiene que ver con reconocer que no hay una sola cultura en el mundo y las distintas culturas no se relacionan como si fueran unas superiores a otras, sino que hay muchos pueblos, incluso en nuestro país, hay varias decenas de pueblos que conviven en el mismo territorio, en el mismo espacio geográfico y dentro del Estado argentino, y esos pueblos tienen distintas miradas de la naturaleza, de lo religioso, de lo político, de lo social, y esas distintas miradas son valiosas, son valiosas. Nosotros tenemos una formación eurocentrista, en la cual lo mejor es lo que viene del primer mundo, y todo el resto somos como países o pueblos que estamos en vías de ser como ellos. Esta idea del desarrollo, la idea de una visión del mundo en la cual hay pueblos o naciones que tienen superioridad sobre otras. Y eso nos ha hecho bastante daño. Argentina se formó con una idea de ser un país blanco o crisol de razas, como se decía en algún momento, y eso hace desaparecer la diferencia. Claro. La idea de diversidad cultural es reconocer que hay diferencias, que esas diferencias implican distintos pueblos, con distintas historias y aspiraciones y necesidades, y que esas diferencias son valiosas, lejos de perjudicarnos, nos benefician o nos pueden beneficiar si la vemos a esa diferencia primero y si actuamos en consecuencia. En el país hay más de 40 pueblos indígenas y hay además colectividades nacionales de distintos países, latinoamericanos y de afuera, del continente. Hay muchas diversidades, además también podemos hablar de las diversidades de géneros sexuales o las diversidades vinculadas con las personas con discapacidad o las diversidades. O sea, el mundo es diverso en muchos sentidos y sí, en distintas regiones del país las miradas son también diversas. Pero hay como una matriz, que es cómo se armó este país, en el que se pensaba un solo Estado, un solo pueblo, una sola moneda, un solo ejército, un solo sistema legal, un solo sistema político, y eso a lo largo de los años hizo que se invisibilice la existencia de los pueblos indígenas, por ejemplo. Sí, hay siempre lo veo yo siempre en lo que es la educación superior, en lo que es las becas que dan a los pueblos, a los estudiantes de pueblos originarios, la dificultad que por ahí hay en muchos estudiantes en reconocerse como parte de reconocer su identidad. Esto es producto, supongo, de esto que vos estás planteando, de ir tratando de homogeneizar y de ver a todos iguales y que lo que viene de afuera es lo mejor. Claro, vos pensás que ha habido décadas de persecución militar, campañas militares a los territorios ocupados por los pueblos indígenas. Persecución, hostigamiento, discriminación, sanciones a quienes hablaban idiomas que no fueran el castellano. Y eso en las poblaciones genera una necesidad de sobrevivir y de blanquearse. Claro. Porque es como los judíos que se acortaban el apellido para no denunciar su origen. Es lo mismo. Claro. La gente trata de sobrevivir como se puede y bueno, y eso genera que se niegue, que se reniegue. Acá nosotros en la meseta, si hay estudiantes en la escuela que tienen origen indígena y tienen o pueden preguntarle a abuelas, abuelos del interior,
que tengan más de 80 años, pregúntenle cuándo se dejó de hablar el mapuche. Hay un momento específico en la historia de nuestra región en que los mayores dejaron